tendría que empezar desde muy temprano en mi vida. Yo decidí que me quería dedicar a esto a los 16 años. Y cuando decidí que quería ser diplomático, todavía ni sabía bien qué era eso de ser diplomático, pero tenía una idea bastante cercana a la realidad. Pues tuve que decidir que quería estudiar. Entonces en ese tiempo se podía llegar al servicio exterior con 5 licenciaturas, entonces pensé que relaciones internacionales era la que a mí me atraía más. Se podía ser economista, se podía ser abogado, se podía ser historiador, relaciones internacionales, y pues me decidí por las relaciones internacionales, algo que no tuviera matemáticas de entrada. Y una vez que decidí eso, bueno, pues terminar la preparatoria y decidí pensar en dónde. Y entonces empecé a investigar y vi que el Colegio de México tenía un programa muy sólido en relaciones internacionales. Hice mi examen de ingreso y tuve la fortuna de quedar seleccionado para estudiar ahí. Hice los siguientes 4 años en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Cuando salí, pues eran años muy difíciles en México, aquella época en la que teníamos una crisis económica tras otra, y bueno, pues no encontraba yo trabajo. Hice mi servicio social en la Secretaría de Relaciones Exteriores con la esperanza de que alguien me ofreciera empleo cuando terminara, pero coincidió que en aquella época hubo una medida muy fuerte en el gobierno federal. No solo no hubo contrataciones, sino que eliminaron una subsecretaría de todas las secretarías de Estado, así que ni la más mínima esperanza. Pedí una beca y tardé un año en hacer mi tesis, en recibirme, y me fui a estudiar a Inglaterra, a estudiar de nuevo Relaciones Internacionales en la London School of Economics, pero con la mala suerte de que cuando estaba yo por salir de la licenciatura, hubo un examen de ingreso al servicio exterior que no pude presentar porque no tenía los estudios completos. Luego, cuando estaba en Londres estudiando, volvió a haber examen de ingreso y yo pregunté, bueno, si yo quedara seleccionado, ¿podría ir a estudiar, podría terminar la maestría y después ir al Matías Romero? Y me dijeron no. Entonces dejé pasar ese siguiente concurso. Y finalmente, pues 10 años después de que, 11 años después de que tomé aquella decisión de ser diplomático, hubo concurso de ingreso ya en el año 88. Me presenté y quedé entre los seleccionados, y entonces al Matías Romero. Fui al Matías Romero y terminando el Matías Romero como agregado diplomático, que es el rango inicial que tiene la carrera en el Servicio Exterior Mexicano, el entonces secretario, don Fernando Solana, recibió la invitación del secretario de la Defensa, el general Antonio Rivielo, para que enviara 2 civiles al máximo curso que tiene las Fuerzas Armadas. Del lado en aquella época solamente había este curso en la Secretaría de la Defensa, ahora la Secretaría de la Marina también lo tiene, y es el curso de Seguridad Nacional, que es lo más alto que llegan nuestros militares en preparación académica. Y nunca había habido civiles. En otros países había la práctica de que había civiles y militares. En el nuestro solo había habido militares hasta ese año, que era el año 89. Y entonces el secretario Solana envió 2 personas, los primeros civiles que hicimos el curso. Mandó un embajador, ¿no?, que ya era embajador en aquella época, y me mandó a mí, que estaba empezando, que era agregado diplomático. Entonces yo llegué ahí el primer día y fue una cuestión que me cambió la vida, porque llego y todos eran coroneles, generales, había 2 marinos, un capitán de navío y un almirante, el embajador y yo. Y entonces yo tenía la edad de los hijos de ellos y un poquito mayor quizá. Y bueno, pues hacer el curso. Y como en el anuncio, yo nunca me imaginé que cada mes el secretario de la Defensa le iba a reportar al canciller de México cómo iba el desempeño de los 2 civiles en el curso. Entonces, como el anuncio de la tarjeta de crédito, ¿cuánto vale que tu nombre esté en el escritorio del canciller todos los meses? No tiene precio, sobre todo cuando estás empezando. De ahí
terminé el curso y el secretario Solana, por estas referencias justamente, me lleva a trabajar con él muy cerca, y con él hice el curso, una unidad de información estratégica donde presentaba información económica, información de acontecimientos relevantes internacionales y datos duros de economía de aquella época, al secretario y a los subsecretarios una vez por semana. Entonces yo hacía mi PowerPoint toda la semana, muy importante con el secretario. Y después que estaba ya haciendo eso, se abrió una posición en la Dirección General para América del Norte. En este momento ya estábamos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y era la Dirección de Asuntos Bilaterales con América del Norte, que tenía también a su cargo los asuntos con Canadá, no los bilaterales solamente, sino todo Canadá. Y ahí estuve 3 años, justos los que llevan de la negociación del NAFTA a la entrada en vigor del tratado. Y en esa posición, cuando ya me voy de ese puesto, había crecido tanto los temas de Canadá que yo recibí una dirección de área, pero entregué dos. Entregué una para Canadá, independiente, y la bilateral para Estados Unidos. Entonces ahí estuve 3 años a cargo de la agenda de Estados Unidos, y ya habían pasado 5 años de que entré al servicio exterior. Nunca había ido a una embajada o a un consulado todavía. Era el único de mi promoción, del Matías Romero, que no había salido, y me voy ya pido salir al exterior. Y me enviaron a la Embajada de México en España. Llegué a Madrid en el año 94, fresquecito el tema de Chiapas, y me hago cargo del área de prensa, de comunicación de la embajada. Entonces, pues era una época muy intensa donde el tema central era justo lo que estaba pasando en el sudeste mexicano. Fue una entrada a la primer frente de batalla de comunicación enorme, muy intenso, pero muy aleccionador. Y no lo he de haber hecho mal, porque pasados 2 años y medio me ofrecieron ir a la misma posición a Washington. Entonces fui a Washington y me hice cargo de la oficina de comunicación y de información de la embajada durante 4 años. Ahí me sirvió muchísimo los 3 años que había llevado la agenda bilateral con Estados Unidos, porque todos los temas de comunicación fundamentalmente eran los mismos, con ciertos avances, matices y adecuaciones evidentes de haber pasado algún tiempo. Estuve 4 años en Washington, y cuando hay un cambio de gobierno, sale el presidente Cedillo, entra el presidente Fox, me invitan de nuevo. Aquel embajador que había hecho el curso conmigo era ahora subsecretario para América Latina. Entonces regreso con él como director general para América Latina. Entonces me encargo de todos los temas bilaterales con la región, y me estoy ahí 3 años. Cuando pasaron los 3 años, ya había habido un cambio de secretario, ya estaba Luis Ernesto Derbez, y él me designa embajador en Bolivia. Entonces, el resto del gobierno del presidente Fox fui embajador en Bolivia, donde me tocó también una etapa muy intensa, me tocó toda una convulsión del país y un cambio de régimen muy importante, muy interesante de ver, y sobre todo ver México desde fuera y verle ciertas características que uno da por hechas. Fue maravilloso, fue una evaluación de lo que había avanzado México muy importante. Llegamos a diciembre del 2006 y la secretaria Patricia Espinosa me pide regresar a trabajar con ella como su coordinador de asesores, y trabajo con ella el primer año y medio de la administración pasada, de la administración del presidente Calderón, como coordinador de asesores. Se da una coyuntura en la que México va a asumir la dirección del Grupo de Río, la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río, que era el mecanismo político más importante en ese momento en la región, y queda vacante la posición que
que ella había tenido y que tenía a su cargo eso, y me pide que me cambie a llevar el tema de, la, de la relación multilateral con América Latina, pero sobre todo el Grupo de Río. Y ahí me toca una etapa de 5 años, me quedé 5 años ahí, toda la, todo el resto de la administración del presidente Calderón con la secretaria Espinosa y todo el primer año de la administración del presidente Peña haciendo ese trabajo. Y ahí fundamentalmente fue manejar temas de la OEA con algunas crisis importantes. Por ejemplo, me tocó el tema del golpe de Estado en Honduras de 2009. Me tocó la Asamblea General de la OEA en la que se tomaron decisiones muy importantes con respecto a Cuba, con el acuerdo de Estados Unidos, y me tocó también toda la labor diplomática para transformar el Grupo de Río en la CELAC, que fue una labor muy intensa, muy compleja, pero también muy satisfactoria. Llevaba también las conferencias iberoamericanas, donde hubo avances importantes, sobre todo hicimos la cláusula democrática tanto de la CELAC como de la Conferencia Iberoamericana. Y para terminar, pues surge la Alianza del Pacífico, que también estaba bajo mi responsabilidad, y ha sido una de las experiencias más sorprendentes de integración que se han dado en América Latina. 4 países que han avanzado en 2 años, que ahora ya 3, en 2 o 3 años, en una integración comercial, migratoria, de cooperación, de educación, como no se ha logrado en otros espacios de colaboración en América Latina. Ya eran muchos años en México, ya eran muchos años haciendo lo mismo, y había que buscar salir otra vez, y ahí el canciller Meade, el presidente Peña, decidieron que por el perfil de comunicación, por el perfil de América Latina y por el conocimiento de relación bilateral entre México y Estados Unidos, Miami era un buen puesto para desempeñarme. Y bueno, estoy tratando de no defraudarlos. Un saludo a toda la comunidad mexicana a través de mexicano.com.